en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 13. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Señor, fluye a través de ella la vida, los corazones, bajo el poderoso nombre de Jesús. Da una palabra de revelación, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, una palabra de interpretación para tu pueblo, Señor. Habla a tu pueblo, Dios. Diga conmigo: háblame, Dios, que mi corazón escucha. Repite conmigo: yo creo, Señor, que tu palabra es espíritu, y como ella es espíritu, al ser hablada, ella toma su naturaleza, que es espíritu, y es dirigida al corazón y al espíritu de quien la escucha, para redarguir, para libertar, para sanar, para restaurar, para salvar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, den un fuerte aplauso al Señor. El título de este mensaje, iglesia, es el siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué tomé el título de este versículo para el nombre de este mensaje? Para el nombre de este mensaje. ¿Por qué lo hice? Escúcheme. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Escúcheme bien. Es un pasaje bíblico que ha sido mal interpretado. Ha sido, oiga bien, escúcheme, ha sido mal utilizado. Filipenses 4:13. ¿Por qué causa? Óigame bien, óigame bien. Las personas han tomado este texto bíblico de una forma equívoca, de una forma errada. ¿Por qué causa? Porque la mayoría de las personas que yo he visto utilizar a Filipenses 4:13 es de la forma siguiente. Lo usan de forma motivacional. Un eslogan como para conseguir el éxito. Lo usan en estampilla, lo usan en parabrisas de sus autos. Yo he visto carros que atrás dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo usan en sus franelas, en sus t-shirts, en gorras. Veo también este título, este mensaje. Lo imprimen en hoja, lo imprimen en camisa, lo imprimen en muchas formas. Pero lo usan como un eslogan, lo usan como una frase motivacional, una frase de superación para conseguir el éxito o para alcanzar la prosperidad material, para alcanzar el proyecto, la ambición personal, el éxito, la fama. Ha sido muy mal interpretado el título o el versículo del capítulo 4 de Filipenses 4:13. Incluso hay un jugador de básquet muy famoso llamado Stephen Curry, y él creó una marca de zapatos la cual se llama Filipenses 4:13. Hemos llevado este texto bíblico de forma incorrecta a la vida de las personas. Entonces, el que tú escuchas decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque se va a comprar un carro. O de repente tú le escuchas decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque va a alcanzar el éxito. Pero cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, cuando inspirados por el Espíritu Santo, encontramos en las Escrituras que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta palabra. No lo hizo con la intención de la cual muchos motivadores o predicadores motivadores lo usan, para que el pueblo crea que es para alcanzar éxito, prosperidad, riqueza y fama en este mundo. Cuando el apóstol Pablo toma la frase todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo está diciendo de una forma literal en cuanto a los problemas. Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él está preso. Pablo estaba encarcelado. Pablo estaba en una prisión.
Cuando Pablo le dice a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque Pablo estaba atravesando una prueba terrible. Pablo sabía que el único que podía fortalecer su vida era el Señor Jesucristo. Que no había nada en esta tierra, no hay nadie ni habrá nada que pueda fortalecer la vida de un hombre a través de la prueba, en la adversidad, en los problemas, si no es Jesucristo. Solo Jesucristo puede fortalecernos cualquiera que sea la prueba. Como decía anoche, hay que aprender a vivir por fe. ¿Por qué causa? Porque este mundo está pervertido. Este mundo va a un solo fin. Este mundo va a una sola dirección: la perdición, la gran tribulación y el fin del hombre pecador. No hay otro. Pero la Biblia dice claramente que los que están en Cristo Jesús heredarán la verdad, la tierra, la esperanza de Dios para nosotros. Alabado sea Dios. La Biblia registra que el apóstol Pablo se encontraba en una cárcel. La Biblia registra que 4 epístolas o cartas fueron escritas, 4 cartas cortas fueron escritas por el apóstol Pablo, alabado sea el Señor, en una prisión. 4 de estas cartas, Filipenses, Colosenses, Efesios y la carta que estamos leyendo, fueron escritas bajo prisión. Anoche hablábamos que el apóstol Pablo lo apedrearon, y él, a pesar de ese intento de asesinato, Pablo se levanta y sigue caminando a predicar. Y algo que me impacta a mí es que el apóstol Pablo, bajo prisión, bajo encadenamiento, encarcelado, el apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego más adelante dice: sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Pablo estaba atribulado, Pablo estaba sufriendo. Y aún en medio del sufrimiento, aún en medio de aquella adversidad, el apóstol Pablo dice con certeza, con firmeza: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los problemas y las adversidades siempre estarán allí. Siempre van a venir las pruebas, siempre van a venir la adversidad, siempre van a venir las tribulaciones. Pero lo que usted tiene que tener claro, lo que usted tiene que tener en mente, es que la única persona que puede ayudarte se llama Jesucristo. No existe otra persona. La única persona que podrá fortalecerte en medio de la tribulación, en medio de los momentos difíciles, es Jesucristo. No hay otro. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos entendido. Dile que está al lado tuyo: ¿tú cómo no has entendido esto? Tú como que no lo has entendido. Nosotros no hemos entendido la situación. Porque a veces cuando nosotros somos atribulados o pasamos por pruebas, por circunstancias adversas, ponemos nuestra confianza en nuestras esposas, ponemos la confianza en el esposo, ponemos la confianza en nuestros hijos, ponemos la confianza en las riquezas, ponemos la confianza en lo que puedo tener o lo que poseo. Ponemos la confianza en cosas equivocadas. Y es por eso que muchas personas hoy no pueden avanzar, no crecen espiritualmente, no avanzan espiritualmente. ¿Por qué? Porque ellos han puesto su confianza en lo que ellos ven, han puesto su confianza en lo que ellos creen que es fuerte, han puesto su confianza en lo que ellos creen que es firme, han puesto su confianza en lo que ellos creen que puede ayudarlo, cuando realmente estas cosas son vanas, estas personas son vanas. El único que permanece firme, sin moverse, sin desestabilizarse en medio de una situación adversa, es Jesucristo. Todo lo demás se desestabiliza y cae. Solo Jesucristo es el único que no se desestabiliza y no cae, porque Él simplemente es Dios. Alabado sea su nombre. Diga: Él es Dios. Diga: Él es Dios. Diga: Él es Dios. Diga: Jesús es Dios. No es como lo enseñan los testigos de Jehová, que Jesús simplemente es un profeta, el Hijo de Dios y punto. No, Jesús es Dios. Jesús se hizo hombre. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo Dios, se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, como lo dice Filipenses, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es amor. Esto es humildad.
que el Dios de los cielos se haya hecho hombre y haya decidido tomar una cruz y marchar, escúcheme, a enfrentar la muerte para vencerla, luego de resucitar, darnos vida eterna. Esto es humildad. ¿Por qué? Porque la confianza de Jesús como persona, como hombre, fue puesta en Dios. Es la misma forma en que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros en su carta a los filipenses. Él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es impresionante la forma en que este hombre lo expresa, porque él está preso. Él está en una cárcel. Hay gente que no entiende esto, como decía anteriormente. Ponen su fortaleza, ponen su confianza en cosas vanas. Es por eso que tú ves mucha gente por allí que cuando pierde al esposo siente que se mueren. Cuando pierden a la esposa siente que se mueren. Cuando pierden a un hijo o a una hija siente que se mueren. Cuando pierden la riqueza siente que se mueren. Cuando caen en una enfermedad siente que se mueren. Porque su fortaleza son cosas, son personas y no Cristo. No han aprendido a que la fortaleza de su vida sea el Señor Jesucristo, sino que su fortaleza la ponen en personas, en hombres, en cosas que se pueden perder fácilmente. No han aprendido o no aprenden que la fortaleza de nuestras vidas es Jesús. Y quizá por ahí saldrá alguien a decir: sí, predicador, pero es que tú no has pasado porque lo que yo he pasado. Sí, predicador, lo que pasa es que tú no has vivido lo que yo he vivido. Quizá no haya vivido la magnitud de lo que tú has vivido, pero también perdí un hijo, también perdí padre, también perdí familia, también perdí riqueza, también supe lo que estar enfermo al borde de la muerte. Es por eso que te hablo con base, te hablo con claridad, con firmeza. Tú tienes que decir en tu vida, por todo lo que estés atravesando, sea lo que estés atravesando, tienes que decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Denle un aplauso al Señor. Alabado sea Dios. Aprender a vivir en Cristo. Cuando tú aprendes a vivir en Cristo, y este es el secreto del Evangelio. No hay otro secreto del Evangelio. El Evangelio no es simplemente para guardar dogmas y doctrinas de hombres. El Evangelio no es simplemente para yo guardarme de pecar y nunca más tocar vicios y pecados. El Evangelio es para aprender a vivir en Cristo. Diga: en Cristo. Por eso, amigo vecino, vecina, cuando uno te predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo hacemos no para que usted entre a una religión, porque el Evangelio no es religión. Y cualquiera que piense, sea pastor, sea oveja, sea evangelista, sea profeta, lo que sea, piense que el Evangelio es una religión, está totalmente equivocado, no sabe lo que ha creído. El Evangelio no es religión. El Evangelio es una relación con el Dios que creó las cosas. El Dios que creó toda la sustancia de la vida. El Dios que creó todas las cosas. El Dios soberano. Y como Él es soberano, Él decide tomar decisiones que nadie le tiene que decirle por qué lo hace, por qué lo hiciste, por qué lo permitiste. Si Dios es soberano, Él tiene todo el derecho absoluto como soberano de tomar decisiones sin necesidad de preguntarle a un hombre. Porque Dios es. Entonces cuando nosotros venimos a Cristo, venimos a unirnos a Él. A unirnos, a ser uno con Cristo. Y esto lo enseña el apóstol Pablo en muchas de sus cartas. No solamente en Filipenses, sino también que en Corintios, en Colosenses, en Efesios, en todas estas cartas dirigidas a la iglesia. Pablo enseña que nosotros debemos tener una unidad con Cristo. Y es lo que el mismo Señor Jesucristo anunció. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, el apóstol enseña que Jesucristo prometió enviar al Espíritu Santo. Diga: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es simplemente la doctrina de la tercera persona de la Trinidad. Muchos hemos tenido al Espíritu Santo simplemente como una doctrina. Diga: doctrina. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza, diga: enseñanza. Doctrina significa enseñanza. Entonces la mayoría de nosotros hemos creído que el Espíritu Santo es una doctrina.
Y a veces nos ponemos a pelear guapos y valerosos contra los testigos de Jehová, contra aquellas doctrinas que dicen que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza activa, o un viento, o una paloma. Y ponemos a discutir lo que la Biblia dice, pero discutimos cosas neófitamente o ignorantemente. ¿Por qué? Porque no hemos creído que el Espíritu Santo es una persona. Cuando tú crees literalmente que el Espíritu de Dios es una persona, es más, no es una persona, es Dios. Y cuando tú crees que el Espíritu de Dios es Dios, que el Espíritu Santo es el mismo Dios dentro de ti, que ha sido enviado a esta tierra o ha venido a esta tierra para revelarnos la verdad de Cristo, para revelarnos no solamente la verdad de Cristo, que es su palabra, sino a Cristo mismo. Porque el Espíritu Santo, alabado sea el Señor, Él revela a Cristo. La Biblia dice que el Espíritu de Dios es quien se encarga de convencer al hombre de pecado. Es el que se encarga de convencer al hombre de justicia, de pecado y de juicio. Y la Escritura misma dice, el mismo Señor mismo, Jesucristo lo declaró y dijo que el Espíritu Santo sería enviado para que diera testimonio de Jesús. Es el Espíritu de Dios el que da testimonio de Cristo. Ningún predicador en la historia, ningún predicador que pueda existir puede hablar de Cristo si no está el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no lo ayuda, si el Espíritu de Dios no habla por él, si el Espíritu de Dios no testifica por él, no podrá revelar a Jesús. Porque el único que puede revelar a Jesús es el Espíritu Santo de Dios, no el hombre, sino el Espíritu de Cristo. Alabado sea Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Por eso que el apóstol Pablo dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él no solamente se le reveló la verdad, sino que se le reveló a Cristo. No solamente conoció la verdad, sino que conoció a Cristo mismo, que es la verdad. En el libro de Juan capítulo 6 dice que Jesús es el hombre, es el pan de vida y es la luz. Ahí más adelante en los capítulos siguientes comienza a hablar que es la luz, que es el camino, que es la verdad, que Él es la vida, que Él es el agua de vida. Y comienza el apóstol Juan a describir lo que Pablo describe de Cristo. Jesús es todo para el hombre. Jesús es todo para aquel que lo conoce. Jesús es todo para aquel que realmente conoce a Jesús. No una religión, sino a Jesús. Tú no necesitas saber de doctrinas de una religión. Tú necesitas conocer personalmente a Jesucristo. Más que una sanidad, más que una liberación, más que una prosperidad, más que una riqueza, más que bendiciones. Tú lo que necesitas es a Jesús, el Cristo de la gloria, el Cristo que resucitó, el Cristo que vive, el Rey que viene, el Señor que pronto vendrá, nuestro abogado para el día del juicio. Nuestro abogado para el día del juicio. Por eso el apóstol Pablo decía con toda firmeza: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, absolutamente todo lo que pueda atravesar, todo lo que pueda pasar, todo lo que pueda venir a mi vida, todo lo que pueda enfrentar en esta vida, al infierno, a Satanás, a los demonios, a la enfermedad, a la pobreza, todo lo que se me pueda parar en el camino, yo le puedo decir con certeza: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando usted entiende quién es Jesucristo, usted puede decir con certeza: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué? Me fortalece. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Es realmente que usted necesita a Cristo. Y para vivir en Venezuela usted necesita a Cristo. Para vivir en Venezuela usted necesita a Cristo. Porque la devaluación de este bolívar cada día va más abajo. No diga que el dólar subió, el dólar nunca sube, el dólar permanece allí. Es el bolívar que va devaluándose. Ahí sí, así que diga: todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Dios, escúchame bien, envió a su Hijo a esta tierra, a Jesús. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, unido en el Espíritu Santo. Esto es un misterio muy grande. El Dios de los cielos se hizo carne y habitó entre los hombres. Por amor a nosotros, por amor a usted, amigo. El Dios que creó los cielos y creó la tierra se hizo hombre. Y estando allí en la condición de hombre, Él se humilló. Y estando en esa humillación por la cruz, porque era el único lugar donde Jesucristo podía redimir nuestras vidas. Jesucristo no tenía otro lugar. No había tronos, no había reinos, no habría palacios donde Jesucristo pudiera habernos redimido, sino que la única forma de poder rescatar nuestras vidas, rescatar las vidas de mucha gente, era en la cruz. No había otro lugar. Solo en la cruz Jesús podía redimirnos. Y es allí en la cruz que Jesús derramó su sangre. Fue menospreciado, fue molido por causa de nuestros pecados. Pero dice la Biblia que allí enfrentó a la muerte. Luego resucita y nos da la vida eterna. Por medio del poder de la resurrección, Jesucristo ganó nuestra sanidad, ganó nuestra liberación, ganó nuestra restauración. Por medio del poder de la resurrección, Jesucristo pudo subir a lo alto, como lo dice la Biblia, llevando consigo la cautividad, y pudo repartir dones a los hombres. Solamente así pudo enviar Jesús su Santo Espíritu, el Espíritu de Dios que habita en medio de nosotros, el Espíritu de Dios que hoy día está aquí en la tierra, anunciando, revelando, restaurando, sanando, libertando por medio de la palabra de vida, la misma palabra que es Jesús, porque Jesús es la palabra es Jesús, y Jesús es el Espíritu de la palabra. Por eso cuando tú hablas el Evangelio, cuando tú hablas la palabra, es el Espíritu de Cristo que hace que esta palabra se haga realidad en la vida de aquel que lo cree. Solamente de aquel que lo cree. Así es que la palabra toma vida. No es porque usted la escucha, porque alguien te la habló bonita, porque alguien te la expuso muy linda, sino porque alguien la cree. Cuando alguien por fe cree la palabra y entiende que todo lo puede en Cristo, que lo fortalece, es allí donde la palabra toma vida. Es allí donde la palabra se hace real. Es ahí donde la palabra puede desde lo espiritual materializarse y causar efecto en las vidas naturales del hombre. Solamente cuando creemos a la palabra, porque la palabra es vida, la palabra es Jesús, la palabra de Dios es Jesús. Por eso el apóstol Pablo, estando en medio de aquella tribulación, en medio de aquel momento tan difícil, en medio de aquella prueba tan terrible que era la prisión, la cárcel, aún así, en medio de la cárcel, Pablo escribe una carta. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo conozco amigos que hoy están en cárceles, Tocuyito, Yare, El Dorado, en estas cárceles. Amigos míos, conocidos, que me mandan mensajes, me escriben, me envían audios para que los ayude con lo que llaman la causa, que es lo que tú pagas para que no te hagan daño durante la semana. Y ellos me escriben de allá y me dicen: puede ayudarme, dame una ayuda, ayúdame, esto, aquello. Pero a ninguno lo he escuchado escribirme o mandarme un audio, decirme: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ninguno. Siempre que me escriben o me mandan una carta o me mandan un audio o un texto, ellos lo que viven diciendo: me quiero salir de aquí, me siento mal, no tengo nada, no sé cómo hacer, esto es una locura, casi me matan, necesito que me ayude, necesito una ayuda para pagar la causa, para pagar comida, para pagar estadía, necesito esto, necesito aquello. Es lo que me escriben ellos a diario. Y tengo 3 años ayudando a esos amigos, enviándole la causa. Siempre les envío dinero para que ellos puedan pagar, puedan sobrevivir en la cárcel. Porque el apóstol Pablo mismo dijo que nos acordáramos de los presos como si estuviéramos presos. Pero ninguno lo he podido escuchar decir lo que Pablo dice. Es por eso que me impresiona que Pablo, en medio de esta cárcel, que Pablo, en medio de esta tribulación, Pablo lo que expresa es una palabra poderosísima: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el versículo Dios dice: en gran manera me gocé en el Señor. Tenemos que aprender a gozarnos en Dios,
a pesar de los problemas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar que Satanás te ruja en la cara, a pesar de que Satanás levante su infierno contra ti, a pesar de que Satanás te difame, a pesar de que Satanás te calumnie, a pesar de que Satanás te tiente, a pesar de que Satanás te golpee con ímpetu, a pesar de que Satanás intente quitarte la vida, tú puedas decirle firmemente en la cara a Satanás: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Abasoco romanza aquí. Y la rabasaba. Decírselo firmemente. No puedes vivir la vida quejándote. No puedes, amiga, amigo, vivir la vida llorando. Llora si vas a llorar. Si vas a llorar. Si vas a botar lágrimas, que sea a los pies de Cristo. Si vas a llorar como una Magdalena, que sea a los pies de Cristo. Si vas a llorar como un niño, como una niña, que sea a los pies de Cristo. Que tus lágrimas salgan, pero para adorar a Dios. Que tus lágrimas salgan, pero para adorar al Rey que vive. Que tus lágrimas sean para adorar, para orar, para oración y para adoración. Que tus lágrimas sean para adorar. Alabado sea Dios. Dile que está a tu lado, tú necesitas la unción. Si vas a llorar, si vas a soltar lágrimas, que sea para adorar a Dios, sea para oración. Y si vas a enfrentar un problema, que no sea con lágrimas. Trata de enfrentar el problema con carácter, la autoridad espiritual. Si Satanás se pone agresivo, ponte agresivo en la oración. Si Satanás se pone violento contra ti, ponte violento en la oración. Que Satanás se intimide porque tú oras con pasión, que tú oras en el Espíritu. Alabado sea Dios. Oh sormante, que pasa, capranda, dice aquí. Tenemos que aprender a vivir para Cristo y creer que tú estás firme, que la gente pueda verte como una llama, una salsa ardiente en el desierto. ¿Qué es lo que impactó a Moisés? Lo que impactó a Moisés es que la salsa que ardía no se apagaba. Y todo el que caminaba el desierto sabe que aquellas salsas que prendían por el calor, por los grados Celsius muy altos, ellos sabían que si se prendía una salsa se volvía a apagar por el calor. Un arbusto se apagaba. Pero lo que le llamó la atención a Moisés es que aquella salsa ardía, pero no se apagaba. La salsa en el desierto ardía, pero no se apagaba. Y esto llamó tanto la atención de Moisés, que cuando Moisés fue a ver aquel lugar, resulta que Dios estaba allí. Y fue cuando Moisés se encontró con Dios. Porque Dios muchas veces tiene que intervenir en nuestro camino. Y cuando Dios interviene en nuestros caminos, suceden cosas diferentes. Somos diferentes, no somos la misma gente. Es impresionante cuando sucede que la gente te ve a ti como salsa en el desierto, ardiendo. Y que se sorprenda que el problema no te apaga. Que el problema no te apaga. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es impresionante. Alguien me dijo por ahí en estos días: hermano Eduardo, es impresionante. Tú cada vez que veo tu estado, dice Maracay, dice Caracas, dice Los Teques, dice Valencia, dice Mérida, dice el Táchira, dice Zulia. Me dicen, todos lados estás al tiempo. Estás aquí, estás allá, estás en el otro lado. Es porque Cristo nos fortalece. Porque si alguien supiera mis problemas, si tú te sentaras a tomar café conmigo y me dices, ¿cómo te sientes, Eduardo? Y yo te diga, ¿quieres saber la verdad? Y empiezo a contarte mis problemas. Usted se desmaya ahí. Porque no entiende, porque como un predicador o una predicadora, un pastor, están tan firmes con tantos problemas. No es que no tenemos problemas. Tenemos muchos problemas. Tengo más problemas que dinero en la cuenta del banco. Tenemos problemas, sí lo tenemos, pero hemos aprendido, escuchen, listen, hemos aprendido a vivir para Cristo. Hemos aprendido a decir, todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Hemos aprendido a vivir para Dios. Hemos aprendido que todo lo que pueda pasar en nuestras vidas sucede para bien. Sucede para bien. Como lo escribió el apóstol Pablo al libro de los Romanos capítulo 8. Todo lo que sucede en tu vida va a ser para bien. Aunque haya muerte, aunque haya enfermedad, aunque haya dolor, aunque haya tristeza, aunque te abandone, aunque te dejen solo, todo lo que pueda pasar en tu vida va a ser para bien. Va a ser para bien, para bienestar de tu vida, para bienestar de tu ministerio, para bienestar de tu vida espiritual, para bienestar de tu vida, porque es necesario, como lo dijo el apóstol Pablo, que por medio de luchas y tribulaciones entremos al reino de los cielos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea Dios. Póngase sobre sus pies. Oh, yo no sé por qué usted me mira a mí como gallina mirando sal. Así me estaba viendo. Todo, absolutamente todo, todo, todo. No una cosa ni la otra. No esto sí, aquello no. No que esta prueba es más fuerte, que esta prueba es más fuerte, no. Sino que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea Dios. Pero para esto usted tiene que tener compromiso. Diga compromiso. Usted tiene que estar comprometido con Dios. Para esto usted tiene que tener compromiso. Estar comprometido por Dios. Capaz de sacrificar cualquier área de tu vida por Dios. Capaz de sacrificar cualquier área de tu vida por el evangelio de Cristo. Capaz de sacrificar tu propia vida por la causa del que vive para siempre. Por la causa de Cristo. Alabado sea Dios. Tómate en serio a Dios y Dios te tomará en serio a ti.